término, si me lo permite. En cuanto a los maestros, hay algunos maestros, varios por cierto, que si se aprueba, por ejemplo, la propuesta del outsourcing que usted entregó a la Cámara de Diputados, ellos, digamos, quedarían incluso más en la indefensión porque muchos de ellos trabajan tal vez por ese sistema. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿para ellos existiría la posibilidad de que toda vez que se deseche ese modelo de subcontratación fueran ya contratados con todas las de la ley? Porque incluso perdieron prestaciones, pero podrían ya ser contratados por parte de la SEP, y estamos hablando de miles de maestros que trabajan tanto en la Ciudad de México como en distintas entidades, aunque en el caso de la Ciudad de México, bueno, pues dependemos todavía en materia de educación de la Secretaría de Educación Pública, a diferencia de las entidades, presidente. Es que es ilegal la subcontratación en el caso de los servidores públicos. Puede ser que en las escuelas privadas exista ese mecanismo, pero en la educación pública, pues el responsable de la contratación es el gobierno, sea el gobierno del Estado o sea el gobierno federal. No existe, no debe de existir. Y lo de la subcontratación se está evitando porque se abusaba, despedían a los trabajadores en diciembre para no darles sus prestaciones, sus aguinaldos, su reparto de utilidades, y los volvían a contratar en enero, en febrero. Hay una gráfica, a ver si la tienen, del Seguro Social, para que vean cómo se comportaba la contratación de trabajadores por este mecanismo. A ver si se pone. Es muy importante porque hay quienes no están de acuerdo, pues no les gusta. Los buenos empresarios tienen que atender bien a sus trabajadores, y la mayoría de los empresarios lo hacen. Cuidan a sus trabajadores. Ahora con la pandemia, muchos, a pesar de que cerraron sus negocios, procuraron mantener a sus trabajadores, actuaron con mucho humanismo. Nunca vamos a dejar de reconocer eso, pero otros, precisamente los que tienen esos mecanismos de outsourcing, que no es más que subcontratación, fueron los primeros en despedir a miles de trabajadores. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia empezaron a quejarse y empecé a recibir quejas de trabajadores de estas franquicias famosas que a todos los habían despedido sin darles nada por ese mecanismo injusto completamente. Entonces, eso vamos a buscar eliminarlo. Sí. Esto es el 18. Esta reforma se aprobó en el gobierno de Felipe Calderón, pero si
nos vamos hacia atrás, es exactamente lo mismo. Nada más que aquí ya, a ver, ¿por qué no la pones toda? Aquí, mire, cómo empezó a crecer en general la subcontratación. ¿Sí? Eso es en general. ¿Cómo creció? Ahora vuelve con la de diciembre. ¿Cómo se explican de que en diciembre se pierden 378,000 empleos? Estoy hablando de los trabajadores inscritos al Seguro Social. Se vuelven a contratar. Llega de nuevo diciembre del 20, del 19. Sí, de nuevo, 382 menos. ¿Qué fenómenos se enfrentó? ¿O qué pasa en los diciembre? Si es cuando se recibe el aguinaldo, si es cuando se tienen más ingresos, ¿por qué esta caída? Porque aquí despiden para volver a contratar. Entonces, esto es ilegal y es inmoral. Entonces, por eso ya no vamos a permitirlo. El gobierno tiene contratados servicios de outsourcing. ¿Cuántos servicios tendría contratado? ¿Tendrá la información, presidente? No tengo la información, pero donde haya, se termina. Por ejemplo, en el caso de maestros en línea, maestros a distancia por internet. Donde haya, se termina. O sea, ¿qué pasaría con ellos? El gobierno se hace cargo de pagarles. O sea, ¿se les va a basificar? Hemos venido regularizando. En el caso de la Secretaría de Educación, la vez pasada dábamos a conocer que se han regularizado, se han basificado a 370,000 maestros en lo que va de nuestro gobierno, como nunca, y vamos a seguir haciéndolo. Tengo el compromiso de basificar a los trabajadores de la salud que están por honorarios, están trabajando de eventuales, pero no es que se va a impedir la subcontratación y solo en el sector privado, no en el sector público, no, es para todos, pero es en beneficio de los trabajadores y además también en beneficio de la hacienda pública y del Seguro Social y del Infonavit, pero al final de cuentas en beneficio del trabajador. Sí, todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno. No puedo mandar una iniciativa. No, pero no creo que haya ningún problema para la regularización. No tenemos por qué tener intermediarios. ¿Saben que habían despachos que se encargaban de esto? Y muy influyentes. Hasta con el apoyo de medios de información.
había un despacho que manejaba a cerca de 200,000 trabajadores con este mecanismo de subcontratación. 200,000 trabajadores, un despacho. Y muy vinculados también a la entrega o manejo de facturas falsas. Entonces, ojalá y lo más pronto posible se apruebe la reforma. Y sí me han visto representantes de los empresarios y les he comentado de que vamos a hablar sobre el tema, pero aprovecho pues también para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. No soy encubridor, ya para que mejor desistan. Si el Congreso, si los diputados quieren que se mantenga la subcontratación, son libres, es un poder independiente, pero el Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores. O sea, sabiendo, porque si no tuviésemos los datos, porque esto es de sentido común, es juicio práctico, ¿a qué se debe que se pierden 300,000 empleos en diciembre? No se pierden en noviembre, no se pierden en enero, ni en febrero, ni en marzo. Bueno, ahora por la pandemia, en abril se perdieron 500,000, pero es otra situación. Pero en situación normal, en tiempos normales, todos los diciembres, por este mecanismo de evasión, de defraudación. Entonces, todos a portarnos bien, todos a cumplir con nuestra responsabilidad.